Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Ya andamos por acá conectándonos con estos fríos tremendos con los que vamos amaneciendo estos días. Eh, Seguramente mientras se van conectando compartiré la transmisión a las páginas correspondientes. Veamos. Mm. Hola Vanessa, qué gusto verte por acá. Aún no me aparecían conectados, pero... Ah, sí, hay 11 espectadores. Qué gusto verte por acá, Vane. Bienvenida. Los demás que se vayan conectando, pasen a saludar aquí en el chat para verles, para mirarles, para leerles, porque pues acá nada me aparece en el numerito, pero está súper bueno cuando ese numerito se convierte en nombre y en palabra y en voz. Qué gusto verte por acá, Vane. Déjeme terminar de compartir esto. Listo. Hola María, buenas noches. ¿Cómo están con esos fríos tan tremendos? Eh, y como esos paisajes tan bonitos también que van apareciendo en esas fechas, en esos tiempos. Hola Ale, un abrazote, qué gusto verte por acá. Ya andan abrigadas y abrigados. Pues nada, les cuento que ya estamos en la 16ª transmisión del ABC Duelo. Esto ha sobrevivido 16 capítulos y esto gracias a ustedes, ¿no? Yao, qué gusto leerte por acá. Un abrazote. Eh, Grisel, qué gusto verte por acá. Buenas noches. Gracias por acompañarme esta noche. Prometo que después de que acabe diciembre, ya en enero retomamos un horario más vivible, más llevadero también. Cinti, buenas noches. Qué gusto verte por acá. Jessy, desde Tlaxcala. Qué gusto leerte. Qué bueno verlos por aquí. Les decía que ya estamos en la 16ª transmisión de la ABC Duelo. Y está bien lindo que gracias a muchas y muchos de ustedes esto vaya sobreviviendo y continúe como resonando con muchas personas. Ahí veo las reproducciones en YouTube, Spotify, así como también las participaciones acá, ¿no? Sus comentarios, cuando lo comparten y demás, se los agradezco un montón. Para quienes sea la primera vez que anden por aquí, les cuento que ABC Duelo es una invitación a la conversación en donde nos reunimos cada... Mariana, qué gusto verte. Nos reunimos cada 15 días a esas horas nocturnas para conversar acerca de pérdidas, separaciones, duelos, muerte, tanatología y demás cosillas a partir de diversas letras, ¿no? En esta ocasión ya llegamos a la letra O con mucho gusto y también con mucho agradecimiento les cuento que hubo un montón de palabras que fueron compartiendo tanto en Facebook como en Instagram y en WhatsApp también y se los agradezco un montón. Muchas gracias por quienes están conectándose. Acá ya veo algunos 12, 13 espectadores y demás. Así que iré comenzando con algunas palabras que fueron compartiendo. Hubo una palabra que ahorita les cuento que fue como súper recurrente en esta ocasión. Creo que en cada transmisión hay como ciertas palabras que tienen como una presencia muy marcada, lo cual es interesante, ¿no? Porque habla mucho como de las asociaciones que hacemos con ciertas letras, ciertas palabras en el campo semántico de la tanatología, del duelo, de las pérdidas, de las ausencias y demás. Fíjense, hubieron 59 comentarios en esta ocasión. Les agradezco un montón. Voy a ir retomando, intentaré los más posibles, porque creo que muchos de ellos nos dan para pensar un montón de cosas súper interesantes acerca de esas temáticas. Eh,
Mientras tanto, espero que tengan su cafecito, su tecito o su frazada para esta noche fría. Mm. De cualquier modo, aunque iré retomando algunas palabras que fueron poniendo comentando acá en Facebook, y tanto en Facebook como Instagram y WhatsApp, también aprovechen este espacio de los comentarios para que vayan anotando también palabras que les vayan surgiendo, sus resonancias y demás. Liz, qué gusto verte por acá, te mando un abrazote hasta Querétaro. María Mercedes, bienvenida también. Muchas gracias a todas y todos. Comencemos entonces. Dirce Rubí comentó en la publicación de Facebook del día de hoy algunas palabras, entre ellas el tema del olor, que tanto lo pone ella y lo pone también me parece que más adelante Lu, y es interesante porque me recuerda un montón un libro llamado Diarios de Urgencia. Aquí ya María va poniendo otras palabras, muchas gracias María, ahorita lo retomamos con mucho gusto. Hay un libro titulado Diarios de Urgencia, que es un diario de duelo que escribe una periodista a partir de la muerte de su esposo. Y una de las frases con las que comienza este libro dice algo así como, dice el aroma a ella, el aroma es lo último que se va, ¿no? Y relata y profundiza en esta expresión a partir de la experiencia que vive cuando abre el closet y la ropa de su esposo, que había muerto, sigue oliendo a él. Y eso es súper interesante porque hay una relación tanatológica con respecto a los olores. Hay una experiencia tanatológica con respecto a con los aromas, ¿no? Y da para explorar un montón respecto a eso que en ciertas ciencias hablan como de el olor o el aroma a muerte, ¿no? Pero también el olor de las personas que hemos perdido, ¿no? El aroma de las personas que hemos perdido y que en muchas ocasiones permanece en su ropa, en ciertas prendas, en sus habitaciones, ¿no? Ahora, mientras voy comentando esto, recuerdo a un hombre con quien hice terapia durante un año más o menos, hace ya bastantes años, y me hablaba de que en su habitación, cuando abría el cajón de la ropa de su esposa, esta ropa seguía oliendo a ella, ¿no? Y entonces me comentaba cómo era una forma en que contactaba con ella, ¿no? Cada cierto tiempo iba hacia su cajón, lo abría y sacaba un suéter, sacaba una bufanda, sacaba una blusa, ¿no? Y era una forma de intentar estar cerca de ella, ¿no? Y eso está interesante porque nos invita a preguntarnos como cuáles son nuestras relaciones aromáticas con la ausencia, ¿no? De qué maneras seguimos como acercándonos desde ahí. También ahorita también pienso en el tema de los perfumes, ¿no? Es interesante. Yo me acuerdo, hubo una exposición aquí en la Ciudad de México, en el Museo del Objeto, en el cual se recolectaron objetos relacionados a pérdidas. Y era como súper curioso que había un frasquito de perfume, ¿no? Con un poco todavía de perfume, ¿no? Y en el relato decía algo así como era el resto del aroma que más le recordaba a su pareja, creo que si no me equivoco, se llamaba la exposición en el Museo de las Relaciones Rotas, ¿no? Y hay ahí algo súper interesante con el tema aromático de la ausencia, los aromas de la ausencia, pudiéramos decir. Y para retomar aquí una de las palabras que pone María en los comentarios, que es la orfandad, ¿no? Que también es un temazo con respecto al duelo, que tiene que ver con esta experiencia que viven muchas y muchos cuando pierden a su madre y a su padre, ¿no? En ocasiones de maneras como muy consecutivas, ¿no? Y en ocasiones uno y después el otro. Y es interesante porque cuando escucho y cuando leo esta palabra de orfandad, recuerdo bien a mí las voces de algunas personas con las que he conversado y con las que converso y que me hablan de la orfandad, ¿no? Y me hablan de la orfandad como un lugar de pronto como en ocasiones de desamparo, en ocasiones de sentirse perdidos, ¿no? Sin sentido. Y también eso nos invita a pensar como que
¿De qué maneras nuestros padres y nuestras madres ocupan un lugar existencial fundante en nosotras y nosotros, ¿no? En tanto que nos dan sentido, ¿no? Y también nos responden un poco a la pregunta de dónde venimos. Y entonces, cuando perdemos a nuestro padre y a nuestra madre, surgen preguntas ahí como, ¿y ahora cómo me oriento en el mundo? ¿Cómo me oriento respecto a este estar en el mundo? ¿Cómo orientarme nuevamente cuando pierdo referentes tan claves, tan importantes en mi vida? Dice Gris, sí, me sentía perdida sin rumbo. Es tremendo, Gris. Hubo un filósofo llamado Vladimir Hankielevich, que tiene un libro en Fondo de Cultura Económica que se llama Pensar la muerte. Y en ese libro justamente comenta que cuando perdemos a nuestros padres y a nuestra madre, parte de nuestro pasado, parte de nuestra historia se va con ellos, ¿no? Y entonces es interesante cómo las pérdidas también nos desorientan en el mundo, pensando también la palabra orientación con O para hacer alusión al día de hoy, ¿no? Tiene que ver también con la orientación. Una orientación existencial, por supuesto. Una orientación axiológica, ¿no? Como de sentidos, de valores. Una orientación ética también. Una orientación de proyecto de vida. Con respecto a nuestro proyecto de vida. Clau, dice que ya no es por acá presente. Qué gusto, bienvenida. Muchas gracias por andar por acá. Otra palabra que ponía también, que puso Dirce aquí en los comentarios de Facebook, era bueno, más bien Carla. Carla lo puso, ofrendar, ¿no? Y es interesante porque acá, como muchas y muchos de ustedes lo saben, para quienes estén viendo esta transmisión en vivo, quizá para quien lo vea en YouTube o lo escuche en Spotify, pues ya habrá pasado más tiempo, pues, pero venimos pasando esa temporada de Día de Muertos, ¿no? Día de Muertes, Día de Muertas también, ¿no? Y pensar la ofrenda, ¿no? Pensar la ofrenda como no solamente una práctica cultural, no solamente una práctica tradicional, sino también como un gesto. La ofrenda como un gesto que tiene que ver con un dar, con un brindar, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes sabrán que mucho de mi tiempo, de mis días cotidianos, me la paso aquí justamente en el consultorio, ¿no? Y entonces se volvió como una pregunta muy frecuente en estas semanas, como si se puso una ofrenda o no, y qué se puso en esa ofrenda, ¿no? Y pensar esta pregunta de qué se pone en la ofrenda, no solo en el sentido material de la expresión, sino qué se ofrenda con ello, qué es lo que estamos dando, cómo damos, cómo damos y qué es lo que damos a los seres que perdemos, a los seres que perdimos, ¿no? Qué es lo que brindamos ahí, ¿no? Desde nuestras lágrimas, nuestro tiempo, ¿no? Una energía vital también ahí, también formas de cariño, de amor, ¿no? Porque como lo hemos dicho durante ya 16 transmisiones de la Duelo, ¿no? Y que es algo súper importante para mí, la pérdida, la pérdida y la muerte no acaba con la relación, sino que transforma las relaciones. Y esa transformación de las relaciones justo da lugar para ofrendar, para brindar, para dar, ¿no? Lu, qué gusto verte por acá. Buenas noches, ya. Qué bueno que te das un tiempo por acá. Justamente Lu me compartía el día de hoy un video de un poeta, ¿no? Que hablaba del olvido. Esta palabra olvido, que justamente fue una palabra súper presente el día de hoy, ¿no? Estuvo como muy recurrente en los comentarios y es importantísimo que nos detengamos a conversar sobre el olvido y sobre el olvido a la luz de la tanatología, ¿no? Pero lo dejaré para más adelante porque quisiera dedicarle un buen ratito al tema del olvido. Así que esperen un momento para allá. Entonces estábamos con el tema del ofrendar, ¿no? Como qué es lo que damos, qué es lo que ofrendamos, qué es lo que brindamos. Y decía, insisto, es ofrendar no como un gesto, no como un acto material, sino como un gesto ético, como una práctica amorosa. Así que eso me parece súper importante. También otra palabra que apareció en esta ocasión tiene que ver con la oración y con el orar, ¿no? Eso es importante porque nos sitúa en una dimensión
de valores y sentidos con respecto a las pérdidas, a los duelos, a las ausencias, ¿no? Muchas, sobre todo en la cultura mexicana, hay muchas personas que pertenecen y practican creencias religiosas, ¿no? Y esas creencias religiosas que en momentos de muertes, en momentos de pérdidas, en momentos de duelos, esas creencias religiosas y convicciones religiosas se ven trastocadas en muchos momentos, ¿no? Desde el ya no sé si creer o no, desde el cómo es posible que esto pudiera suceder, ¿no? O personas que antes no practicaban una creencia religiosa y que en momentos tanatológicos, en momentos de crisis existenciales, ¿no? Hay como un interés, un deseo de necesito un lugar desde el cual agarrarme, ¿no? Y es ahí donde las oraciones adquieren un lugar muy interesante, porque las oraciones también tienen un sentido no solo existencial, sino también antropológico, ¿no? Casi como una especie de mantra, ¿saben? Como ciertas formas lingüísticas que nos brindan ciertos lugares lo decía este antropólogo catalán, Luis Duc, él le llamaba técnicamente, le decía praxis de dominio de la contingencia, que en sus términos era como un intentar controlar esta experiencia, intentar domar un poco esa experiencia, es decir, brindarle sentido a esa experiencia. Y entonces las oraciones se distinguen justamente las oraciones de los rezos por este carácter secuencial y de estructura ya dada preestablecidamente, ¿no? Y que justamente nos ayudan como a situarnos en esos momentos, ¿no? Como transitar estas experiencias tan dolorosas como son las pérdidas, las muertes y las ausencias, ¿no? Ahí podemos justamente jugar entre la oración y el rezo, ¿no? Como también esas prácticas de vinculación. La oración y los rezos son prácticas vinculantes. Vinculantes no solo con lo divino, no solo con lo místico, sino con los sentidos de vida. Y también las oraciones y los rezos como formas lingüísticas de vinculación con los que hemos perdido, con aquellos a quienes hemos perdido. Dice aquí Gris, la oración como un espacio de significados que acompañan completamente, ¿no? Lo cual, fíjese, ahorita que lo pones Gris, me hice pensar como en estas prácticas de la velación, ¿no? De los muertos, la velación de las personas que hemos perdido, ¿no? Y esos rezos y oraciones que van acompañando, justamente como bien lo comentas, Gris, esos rezos y oraciones que acompañan, ¿no? No solo a quienes han muerto, sino también y en gran medida a los sobrevivientes, ¿no? Los rezos y oraciones como prácticas de acompañamiento social, como prácticas de acompañamiento colectivo. Eso es súper, súper importante. Porque también da para preguntarnos como, ¿qué tanto nosotros y nosotras conocemos esas oraciones? Esas oraciones alrededor de la muerte, ¿no? En mi caso las desconozco, ¿no? Sé de su importancia y sé de su función tan tremenda y de pronto, por ejemplo, hablaba hace poco con un amigo, su mamá se sabe tremendamente con una claridad y agilidad súper, súper llamativa esas oraciones en los momentos de pérdida, ¿no? Y entonces en algunas ocasiones cuando yo tenía unos quizá 18, 19, 20 años, en ocasiones habían como algunos sepelios y demás, y entonces ahí iba su mamá y rezaba, y era una práctica súper conmovedora, ¿no? Porque es una práctica colectiva también, de acompañamiento súper amoroso, y eso vale la pena también tenerlo presente acá, porque como lo he dicho también en otros episodios de la ABC Duelo, el duelo no tiene que ver únicamente, o el duelo no sucede únicamente acá en el consultorio, sino también en la calle, ¿no? También el duelo se acompaña entre vecinos y vecinas. Y eso es importante reconocerlo, para visibilizarlo y también para justo conocer otras prácticas de acompañamiento, no solo el acompañamiento tanatológico, sino también, por ejemplo, el acompañamiento colectivo, el acompañamiento vecinal, ¿no? El acompañamiento del cual participamos en ocasiones
cuando un vecino pierde un ser querido y vamos y abrazamos y estamos presentes, ¿no? Pienso en Emanuel Levinas aquí con el M aquí para ti, ¿no? Acá estoy, hacer presencia. Ujú. Acá había los comentarios de Joaquín, que muchas y muchos de ustedes conocen. Muy chistosos sus comentarios. Eh, Lu, que anda por acá, que hace ratito comentaba por aquí, hablaba del orar también, del olor también, que ya mencionábamos, y una palabra que me gusta un montón jugar con ella, que es lo ontológico. Déjenme sorbito de café. Lo ontológico es un concepto y una categoría filosófica que tiene que ver con, bueno, es un estudio del ser, ¿no? La ontología es el estudio del ser. Y es un concepto y categoría filosófica que es interesante para la tanatología porque lo ontológico tiene que ver con las experiencias y condiciones, mejor dicho, las condiciones a las que estamos sujetas y sujetos por el hecho de estar, por el hecho de estar en el mundo, ¿no? Por el hecho de ser en el mundo. La muerte es un ontológico en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas y todos estamos relacionados con la muerte, tanto con la muerte de las personas las personas y los seres que nos han precedido, pero también con respecto a la muerte propia, ¿no? La muerte que en algún momento nos ha de suceder y también la muerte de los otros y de las otras personas y seres que nos rodean y con quienes vivimos. Es un ontológico en el sentido de que, por lo menos hasta ahora, nadie se exime de la muerte como una condición humana. Y sin embargo, hay otra categoría que me gusta siempre mencionar, que se distingue del ontológico, que es lo óntico. Lo óntico, a diferencia de lo ontológico, tiene que ver con no solo el que sí, yo Osvaldo, así como todas y todos, estamos relacionados con la muerte, y sin embargo, la forma singular en que yo me relaciono con la muerte me distingue entre unos y otros. Es decir, dicho de otro modo, ontológicamente todos hemos perdido o habremos de perder a alguien y todos y todas habremos de morir en algún momento. Y sin embargo, ónticamente, la forma en que respondemos a la muerte de nuestros seres queridos y la forma en que nos vinculamos nosotros y nosotras con respecto a la posibilidad de nuestra propia muerte es una forma singular que tiene que ver con mis valores, con nuestras creencias, con nuestros sentidos, con nuestros posicionamientos, etcétera, etcétera. De esta manera, entonces comprendemos lo que he señalado ya en episodios anteriores, que tiene que ver con que el duelo es, nunca lo he dicho así, pero en esos episodios, pero lo digo ahora, el duelo es una experiencia óntica, porque tiene que ver con la forma singular en que cada persona responde a las pérdidas a las cuales se enfrenta. Y eso siempre me parece bien importante, reconocer que el duelo, mejor dicho, reconocer que cuando hablamos de duelo, en realidad tendríamos que decir siempre duelos, ¿no? No existe el duelo, sino existen los duelos. Y existen los duelos porque cada persona responde de una manera singular, de una manera particular, a partir de sus historias, valores, creencias, convicciones, posicionamientos políticos, contextos, etcétera, etcétera. Ivonne, qué gusto verte por acá. Alma, qué gusto verte por acá. También es un gustazo para mí escucharte, verte y leerte. Muchas gracias por andar por aquí. Andamos 34 personas, muchas gracias. Son 10:30 de la noche. Les agradezco que se den un ratito para aquí escucharnos, leernos y conversar. Entonces, eso me parece como bien importante. Esta distinción entre la ontología, entre lo ontológico y lo óntico en la tanatología. Porque justamente hacer esta distinción nos permite salvaguardar la dignidad de las personas con las que conversamos día tras día. Y también dignifica nuestras respuestas. El duelo como respuesta. Eso me importa un montón. El duelo como respuesta. Es decir, el duelo como forma de afrontamiento y que va a ser distinto por muchas razones entre una persona y otra. Incluso cuando una persona y otra forman parte de una misma familia, ¿no? Ya lo he mencionado quizá en alguna transmisión previa, ¿no?
cuando pensando en la orfandad que hace un momentito hablábamos con Gris también, cuando en una familia se pierde, muere la mamá o el papá, las demás personas pertenecientes a esta misma familia, aun siendo pertenecientes a la misma familia, responden de maneras distintas, porque responden desde sus propias relaciones, desde sus propias particularidades, desde sus propias singularidades. Carmen, qué gusto verte por acá. Joana, tengo un caso muy fuerte pero muy interesante. Me gustaría una supervisión para este. Con gusto, Joana, me escribes y ahí organizamos una reunión para acompañarte desde este lugar. Con mucho gusto. Muchas gracias por ponerlo por aquí. Voy a una palabra previa al olvido, para que no se me olvide el olvido, ¿no? Mar Jiménez y alguien más por ahí lo ponía, el tema de otro, la palabra otro, y alguien lo ponía como otredad también. Sí, por aquí Gabriel lo ponía, la otredad. Y ese es un tema súper importante porque a mí me parece que muchos cursos, diplomados y formaciones en tanatología predomina el tema de pensar la muerte exclusivamente o de manera como muy hegemónica, pensándosele como la muerte del sí mismo, ¿no? Entonces hay un montón de talleres y cursos y demás del prepárate para la muerte o acepta tu propia muerte, etcétera, etcétera. Y sin embargo, también como lo dirá la historia de la ética, sobre todo particularmente a partir de la ética levinasiana, importa también la muerte del otro, ¿no? Porque la muerte del otro nos sacude, la muerte del otro nos desestabiliza, la muerte del otro irrumpe en nuestra vida, en la vida, y no solamente en la nuestra, en el mundo, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, ¿no? Importa pensar éticamente al otro, ¿no? Importa dar lugar al otro. Y cuando digo dar lugar al otro, me refiero en amplia expresión dar lugar a la diferencia. Y esto sugiere necesariamente una comprensión ética, ¿no? Creo que ha sido como un tema que me ha importado un montón, ¿no? Como señalar que un posicionamiento ético en la tanatología sugiere comprender que las demás personas viven sus pérdidas desde sus propias historias y singularidades, como decíamos hace rato, y que no necesariamente responden a sus pérdidas de la misma manera en que yo respondo. Y dar lugar a estas diferencias permite encuentros más respetuosos y acompañamientos también más respetuosos, porque algo de lo que a mí me parece como súper lamentable en prácticas terapéuticas en lo general y prácticas tanatológicas en lo particular tiene que ver con este borrar la diferencia, ¿no? Este gesto de borrar la diferencia, y entonces de pronto hay tanatólogos y terapeutas que dictan a la persona con la que conversan como cómo debe vivir su duelo, cómo tiene que transitar sus pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, aunque en muchas ocasiones surge desde una especie de consejería o gesto de orientación, en muchas ocasiones amorosos, ¿no? Pero, y sin embargo, pueden llegar a ser como muy violentos, porque la persona que tengo frente a mí tiene su propio contexto, su propia historia, y no tendría por qué responder a sus pérdidas de la misma forma en que yo respondo a mis pérdidas. Y no dar cuenta de eso invisibiliza la condición de otro, de otra edad, de la persona que tengo frente a mí. Hay un filósofo argentino, muy famoso él, con un look súper interesante, con su cabello largo y tal, llamado Darío Stanschreiber, ¿no? Y él lo dice de una manera muy bella, ¿no? Muy poética. Cuando nos olvidamos de las diferencias, desotramos a los otros, es decir, les quitamos su condición de otro, su condición de otra edad, y lo volvemos como lo mismo, ¿no? Vemos en el otro una réplica de mí, y en ese momento ya no hay un otro. A esto se refería también un poco este filósofo lituano Emanuel Levinas con una especie de asesinato, ¿no? No un asesinato
explícitamente como en el sentido biológico de la expresión, ¿no? No como un homicidio en el sentido biológico, sino un asesinato de la subjetividad, un asesinato de sus percepciones, historias y singularidades distintas a las mías. Entonces, a mí, en los espacios formativos en los que tengo oportunidad de participar, me importa mucho transmitir esto, ¿no? Ser tanatólogos y tanatólogas implica evitar a toda costa o evitar lo más posible los asesinatos de las historias y subjetividades de las personas con las que conversamos. Es decir, es otra manera de decir quizá, dispongámonos a escuchar las voces de las personas que tenemos frente a nosotros. Nancy, un saludote. Edith, saludotes, abrazos. Carla, Fabiola, qué gusto verte por acá. Y ya, ahí está el tema de olvidar, ¿no? El olvido. Sorbito de café para agarrar flow. Hay un temazo súper importante con respecto al olvido en el campo de la tanatología y en el campo de las terapias y o acompañamientos del duelo, que tiene que ver con esta comprensión muy desde el cliché y muy desde el sentido común, y no tanto, porque también tiene que ver con una historia en la tanatología, ¿no? También tiene que ver con la epistemología desde las cuales participamos y partimos, ¿no? Que tiene que ver con creer que el duelo se supera cuando se olvida. Creer que el duelo se supera cuando olvidamos. Y eso ha estado presente de una manera súper peligrosa y súper frecuente en la tanatología, en las formaciones tanatológicas me refiero. Y me parece peligroso y me parece violento porque pareciera que hay una invitación o una sugerencia a olvida y por lo tanto lo habrás superado. Y yo lo he comentado en otros espacios, ¿no? Llevo 12, 13 años dedicándome a la práctica terapéutica, a las conversaciones terapéuticas, al acompañamiento tanatológico, y en ninguna ocasión, se los juro, ha pasado que una persona con la que converso me diga, ya estoy mejor porque ya lo olvidé, ¿no? Ya no me acuerdo de mi papá, ya no me acuerdo de mi mamá, ya no me acuerdo de mi hijo, de mi hija, de mi perrito, de mi perrita, ya no me acuerdo de ellos, ya lo olvidé, por tanto ya lo superé. Nunca me ha pasado. Y creo que es peligroso porque sugerir el olvido implica con ello también el borramiento, el borrar historias de amor, ¿no? Historias vinculantes, historias identitarias. Olvidar implica borrar relaciones. Y eso resulta finalmente súper violento. En este año, impartí junto con mi pareja, con Eva, impartimos un taller llamado En todos los duelos hay historias de amor, ¿no? En todos los duelos hay historias de amor, se llamaba. Y justo tiene que ver con esto, con reconocer, visibilizar, legitimar y honrar las historias de amor que forman parte de nuestros duelos. Lejos de una sugerencia al olvido, del olvida para aceptarlo, muy al contrario de ello, el acompañamiento de duelo, tal como lo pienso yo, tiene que ver con una práctica de la memoria. El acompañamiento de duelo tiene que ver con una conmemoración, es decir, hacer memoria con otros. Y entonces eso es súper bello y fuerte políticamente hablando, porque acá el consultorio se vuelve un espacio para la memoria, un espacio donde no estamos obligados ni obligadas a olvidar, un espacio donde es posible recordar, y recordar como lo propuso Eduardo Galeano, ¿no? Como recordar con esta comprensión de volver a pasar por el corazón, recordar que viene de recordis, ¿no? De volver a pasar por el corazón. Y en ese sentido, el acompañamiento o la terapia de duelo
es una forma de pasar por el corazón juntos, ¿no? Lo que muchas personas con las que converso traen acá al consultorio son sus historias, son sus recuerdos, son sus remembranzas. Y lo que hacen es que me comparten su memoria, la ponen junto conmigo. Y lo que hago yo es conversar a partir de estas memorias, ¿no? Y entonces de pronto ha sido como bien frecuente y bien bello y muy conmovedor cómo llegan acá y traen fotografías, ¿no? Hay una persona que en algún momento, ahora con la tecnología y con el Zoom, ¿no? Permite también como compartir pantalla e hizo como una especie de PowerPoint, ¿no? Una como serie de láminas y me presentaba a su mamá y demás. Y es súper hermoso porque es una forma de hacer memoria y es una forma de decir, la recuerdo, lo recuerdo y por tanto es una forma de mantenerles vivos y vivas. Recordar es una forma de mantener con vida a las personas que amamos, a los seres que amamos. Siempre trato de corregirme ahí porque no estamos hablando únicamente de personas. Hablamos de seres, hablamos de vínculos de amor, ¿no? Y olvidar en ese sentido está muy alejado, por lo menos en mi manera de comprender, de la tanatología. La tanatología en este caso, en mi comprensión, es una práctica de la memoria y no del olvido. Es una práctica de la conmemoración, de hacer memoria con otros y con otras. Y que es una forma de darles un lugar, no solo en nosotros y nosotras, sino darles un lugar entre nosotros y nosotras. Déjeme decirlo porque me parece importante eso. Hacer terapia de duelo, acompañar a personas en duelo, hacer memoria por las personas y seres que hemos perdido, es una manera de darles lugar en nosotros y nosotras, pero también entre nosotros y nosotras. Darles asilo, hospedarlos en nuestra comunidad, en nuestras relaciones. De ahí, por ejemplo, el valor ético y político que tienen, por ejemplo, los memoriales, ¿no? Los monumentos y también, políticamente hablando, las antimonumentas, por ejemplo, ¿no? Hace poco, hace como un mes, algo así, estaba yo por Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces, quizá muchas y muchos de ustedes sepan que es un lugar que ha sido como pintado en rojo, como muchas partes de México, por temas de feminicidio, ¿no? Pero también es un lugar de grandes respuestas de afrontamiento. Y entonces se encuentran antimonumentas que tienen que ver con formas de decir, esto no tiene que olvidarse. Esto tiene que recordarse para intentar que esto no continúe pasando, ¿no? Para intentar que la justicia no continúe sucediendo. Entonces de ahí que la tanatología, a mi parecer, a mi entender, tiene que ser una práctica para la memoria, para promover la memoria. Patita Pavana, qué gusto verte por acá, te mando un abrazote. Selene, historias de aprendizaje. Hace 3 meses perdí a mi mejor maestro y estoy en proceso. Justo, ¿no? Como cómo continuar vinculándonos con las personas que hemos perdido, con los seres que hemos perdido, ¿no? A partir de la memoria y a partir también de lo colectivo, de las prácticas colectivas, de los gestos de amor, ¿no? Eso me parece súper, súper importante. Y iré por la última palabra que la escribió. Ahorita les digo. Bueno, no, antes de la última palabra. También importa pensar en las opresiones, ¿no? Las condiciones de posibilidad para vivir nuestras experiencias de duelo también tienen que ver con temas de contextos, temas de relaciones que permitan y que sostengan nuestro dolor, ¿no? A mí me ha sido muy importante posicionarme al respecto, ¿no? Mucho se dice respecto a duelos patológicos o duelos complicados, etcétera, etcétera. Y por lo menos lo que yo más he escuchado no es tanto esta mirada sesgada o reducida respecto a es un duelo, es una persona con un duelo complicado, sino a mí me ha parecido en muchas ocasiones una persona en duelo y que forma parte de un contexto complicado.
¿no? Contextos complicados me refiero a contextos de violencia, de opresiones, de discriminaciones, de precariedad, etcétera, 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 ¿no? Y por supuesto que contextos complicados impactan y configuran duelos complicados, ¿no? Porque las posibilidades para vivir nuestros duelos tienen que ver también con las condiciones de posibilidad de un contexto que reconozca, sostenga y cuide también de las personas en duelo. Eso es importante. Ahora sí, me voy con la palabra que quería conversar con ustedes, que es la palabra oyente. Sorbito de café. Dices: Miriam, qué gusto escucharte. La reciente muerte de Dussel fue muy dolorosa para mí. Gracias, porque la filosofía y la tanatología son muy cercanas. Sí, Miriam. Yo llegué a las palabras de Dussel muy tarde, me lo parece, ¿no? Y me parece como una potencia que aún no logro comprender en muchos sentidos, ¿no? Pero sí que veo, hay muchas cosas importantes ahí en su voz, ¿no? Que necesita seguir siendo leído, me lo parece, por lo menos para mí, muchísimo, ¿no? Y sí, en ese sentido, la filosofía y la tanatología tienen cercanías y diálogos necesarios y urgentes, sobre todo, y haciendo lugar también a la propuesta de Dussel con las filosofías latinoamericanas, ¿no? También la tanatología necesita, o los tanatólogos y tanatólogas, necesitamos escuchar las voces en la filosofía o las filosofías latinoamericanas, porque creo que hay mucho que comprender y aprender desde ahí. Qué gusto que estés por acá, Miriam. Hablaba de los y las oyentes. Señalaré dos cosas. Una, que mi forma de comprender el acompañamiento con respecto al duelo es un posicionamiento en gran medida como oyentes, ¿no? Acompañar siendo oyentes. Y siendo oyentes, reconociendo en el oír una forma de disposición, una disponibilidad afectiva. Oír implica, a mi entender, una disponibilidad afectiva que tiene que ver con un heme aquí para ti. Oír implica dar por sentado que las voces de las demás personas son importantes y requieren ser sostenidas, acogidas, comprendidas o intentar ser comprendidas, ¿no? Y de ahí que me parezca súper importante siempre dar lugar a la escucha. Los tanatólogos, las tanatólogas necesitamos aprender a escuchar, porque es desde la escucha que podemos acompañar mejor. Y para ello me tengo aquí a la mano una cita de este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que en un libro llamado La expulsión de lo distinto señala ahí un fragmento respecto al tema del oír, al tema de las y los oyentes. Se los voy a leer porque es bellísimo. Es corto, se los leo y a ver cómo resuenan ustedes. Dice Byung-Chul Han: la escucha tiene una dimensión política, es una acción, una participación activa en la existencia de otros y también en sus sufrimientos. Es lo único que enlaza e intermedia entre hombres para que ellos configuren una comunidad. Hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escuchar a otros y de atender a su lenguaje y a su sufrimiento. Hoy, de alguna manera, cada uno se queda a solas con sus sufrimientos y sus miedos. El sufrimiento se privatiza y se individualiza, pasando a ser así objeto de una terapia que trate de curar el yo y su psique. Todo el mundo se avergüenza, pero cada uno se culpa solo a sí mismo de su endeblez y de sus insuficiencias. No se establece ningún enlace entre mi sufrimiento y tu sufrimiento. Se pasa por alto la sociabilidad del sufrimiento. Voy por el último párrafo, que es bellísimo. La estrategia de dominio consiste hoy en privatizar el sufrimiento y el miedo, ocultando con ello
su sociabilidad, es decir, impidiendo su socialización, su politización. La politización significa la transposición de lo privado a lo público. Lo que hoy sucede es más bien que lo público se disuelve en lo privado. La esfera pública se desintegra en esferas privadas. La voluntad política de configurar un espacio público, una comunidad de la escucha, el conjunto político de oyentes, está menguando radicalmente. Finalmente, la interconexión digital favorece este proceso. Internet no se manifiesta hoy como un espacio de la acción común o comunicativa. Más bien, se desintegra en espacios expositivos del yo, en los que uno hace publicidad sobre de sí mismo. Hoy Internet no es otra cosa que una caja de resonancia del yo aislado. Ningún anuncio escucha. ¿Por qué me importaba compartirles este fragmento de Byung-Chul Han? Porque Byung-Chul Han nos invita a reconocer la importancia de ser oyentes para otros y para nosotros, y de hallar en el oír una práctica política que tiene que ver con reconocer que la voz de los demás importa, que la voz de los demás ilumina nuestros mundos, que la voz de los demás es necesaria y es fundamental. Dice Ale, la escucha y el escucha serán tesoras de un futuro cada vez más desinteresado por el otro. Acá hay mucha importancia. Escuchar, oír, es una forma de reconocer al otro como existente. Y en la tanatología necesitamos aprender a oír, aprender a escuchar, porque sólo así podemos reconocer a un otro que sufre como todos y todas, pero que sufre de manera distinta. Y quizá a la luz de Byung-Chul Han, a partir de la escucha, podamos colectivizar nuestros sufrimientos y de esta manera evitar que cada uno y cada una sufra en soledad. La tanatología, en ese sentido, es una lucha, es una práctica, es una lucha para que no tengamos que sufrir en soledad, en aislamiento. Son 10:49 ya. Daniel comenta, un placer verte, aprenderte y escucharte, que nos puedes compartir acerca de los padres de familia en duelo por suicidio de hijos adolescentes. Dicho sea de paso, se incrementa cada vez más. Querido Cook, qué gusto verte por acá. Un abrazote. Y sí, Daniel, hay un tema tremendo con respecto al suicidio. Justo estoy preparando algunas cosillas para el año próximo, porque el suicidio y la suicidología requiere ser también revisados críticamente, ¿no? Como, ¿qué hacemos con el suicidio? ¿Por qué sucede el suicidio? ¿Por qué se suicida la gente? ¿Y en dónde se suicida? ¿De qué formas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué contextos? Y los efectos que genera el suicidio y también los afrontamientos ante el suicidio, ¿no? Porque no podríamos, al igual que no podemos hablar del duelo, tampoco podemos hablar del suicidio. Necesitamos hablar de los duelos y de los suicidios, ¿no? Porque cada uno de estos aparece fenomenológicamente en contextos distintos, con intenciones e intencionalidades distintas. Ya hablaremos de ello cuando lleguemos a la S, ¿no? A la letra S. Por ahora les cuento que estamos ya quizá en las últimas transmisiones del ABC Duelo de este año. Intentaré estar lo más presente acá hasta casi por ahí del 15, 16, no sé qué nos toque ahí de diciembre. Luego quizá nos daremos una pausa de un mesecito y retomamos con las letras próximas. De momento, acá hay 40 personas viendo y escuchando esto. Les agradezco un montón, les agradezco infinitamente que se den este tiempo para estar acá a las 10:50 de la noche para conversar, escucharnos, leernos, compartirnos. Se los agradezco muchísimo. Dicho sea de paso, no dejen también de ahí reaccionar, compartir estas transmisiones, que sepan que mucho de mi esperanza con el ABC Duelo tiene que ver con que esto llegue a cada vez a más personas, con la esperanza de que esto les haga sentido, ¿no? Quizá haya alguien a quien esto le brinde sentido y le dé para poder repensarse, sentipensar sus experiencias, pues, para decirlo pronto. De igual manera que sepan que todas las transmisiones hasta esta
la podrán encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Así que si son de Spotify o de YouTube mientras andan lavando los trastes o trasladándose, etcétera, etcétera, entren a esas plataformas, denle ahí en la campanita para suscribirse y les irán apareciendo episodio tras episodio por si quieren regresar a alguna letra, ¿no? A la A, a la D, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están todas las transmisiones. Pueden escucharlas tanto como quieran, pues, y también, sobre todo, compartirlo con sus seres queridos, ¿no? Como quizá esto pueda serle de valor y de sentido para alguna otra persona. Así que, con mucho gusto, ahí están los links, ¿no? Para que se puedan ingresar tanto a YouTube como a Spotify. Compártanlo, conversemos, sigamos conversando, ¿no? Por mi parte, es un gusto encontrarme con ustedes. Les agradezco muchísimo su presencia, sus palabras, su cariño. Hace poquito lo compartía acá en Facebook respecto a cada vez hay más como retransmisiones y bueno, más likes ahí, más reacciones, más escuchas tanto en YouTube como en Spotify y se los agradezco mucho, ¿no? Les agradezco mucho como el amor con que reciben esto. Gracias por todo. El Abeceduelo en gran medida se sostiene por ustedes, gracias a sus aportaciones, sus comentarios, esa manera de compartir y demás, se los agradezco un montón. ¿Qué dice por acá? Ya perdí. Lula, muchas gracias Lula, te mando un fuerte abrazo. Por mi parte, pues nos veremos en 15 días en la próxima transmisión del Abeceduelo. Dice Grace, muchas gracias Osva, siempre es un gran espacio el que compartes. Muchas gracias Grace, te lo agradezco un montón. Cuídense mucho, tápense bien con esos fríos tremendos, y traten de tapar a sus seres queridos también, ¿no? Si tenemos cobijas y demás, tratemos de que esto llegue a buenos brazos, ¿no? Que caliente a más personas. Cuídense mucho, que pasen una bonita noche. Nos vemos en 15 días y por ahí seguimos compartiéndonos y comunicando y haciendo cada vez más grande estos conocimientos de la tanatología. Itza, qué gusto verte, qué gusto que andes por acá. Muchas gracias, ya me despido, que me voy a cenar y a ver una serie. Nos vemos en 15 días. Pasen bonita noche. Bye bye.